ustedes saben, me gusta mucho participar, me gusta mucho interactuar con la gente. Este tema para mí es muy importante, lo conté cuando platicaba un poquito de mi testimonio, porque esta fue la llave que a mí me abrió el panorama, la visión acerca de la importancia de estudiar la Torá y de las fiestas también. Este fue el tema para mí que me introdujo a todo lo que son las raíces bíblicas. Entonces para mí es muy valioso este tema. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, por favor, si tienen también ahí sus Biblias a la mano. Qué bueno, algunos pasajes están puestos, otros no. Vamos primero a Génesis capítulo 7. Vamos a Génesis capítulo 7, por favor. Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis 7. Vamos a ver un punto en la Biblia en el cual vemos los alimentos. No es la primera vez que se van a mencionar los alimentos, pero sí quiero tomar como referencia este primer pasaje para estudiar acerca de los alimentos. Génesis 7, ¿ya lo tienen? 7, Génesis 7, versículo 1. Dice, entonces el Señor le dijo a Noé. ¿Quién le dijo a Noé? El Señor, el Todopoderoso, Yud-Hei Vav-Hei. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Ojo, dice justo, no perfecto. Si hay algunas otras versiones que dice solamente tú has sido hallado perfecto delante de mí. Pero pregunto, ¿hay alguien perfecto? ¿Ser humano perfecto? Si Noé hubiera sido perfecto, pues no hubieran mandado a Yeshua a morir por nuestros pecados, ya había estado Noé, ¿cierto? Entonces es importante aclarar que aquí está hablando de justo, está hablando de justicia, está hablando de este término, o puede hablar de perfección, pero lo habla en términos de la fe. Lo habla en términos de la fe. Hebreos 11 es un capítulo maravilloso, me gusta mucho. En general el libro de Hebreos, pero Hebreos capítulo 11 es precioso. Y nos comienza diciendo por qué alcanzaron bendición los grandes antes que nosotros, ¿no? Comienza hablándonos de Abraham. ¿Cómo alcanzó bendición Abraham? ¿Cómo dice? ¿Por la qué? Por la fe, ¿no? Él dio a Isaac en sacrificio y su obediencia le fue contada por justicia, ¿no? Su fe. Entonces hay una relación directa entre lo que nosotros creemos y lo que hacemos. No somos perfectos, pero somos justificados por nuestra fe. Y eso también le sucedió a Noé. Noé creyó a Dios. Dios no le podía haber dicho, Noé, entra en el arca, si Noé no hubiera obedecido. ¿A qué hubiera entrado si Noé no hubiera construido el arca? ¿Sí ubicamos la historia de Noé y el arca? ¿Sí? Entonces Dios le dice, entra al arca. Si Noé no obedece, no hay arca, no habría dónde entrar. Entonces, ¿qué fue lo que le contó? Fue contado por justicia, su obediencia, porque al obedecer al Señor y seguir todas las instrucciones que le dio, él pudo construir esa arca y había dónde entrar, y ya había un arca que podía soportar la inundación que iba a haber más adelante, ¿sí? Entonces, no haya gracia delante del Señor, dice, solamente tú eres justo. Versículo 2, dice, de todo animal limpio, alguna otra traducción podrá decir puro, alguna otra traducción podrá decir aprobado, pero es la misma raíz. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Y aquí me detengo también un ratito, porque yo no sé si tú sabías, siempre o los que conocimos la historia de Noé desde muy pequeños, nos dijeron que entraron ¿cuántos animales en el arca? No, pues quién sabe, pero ¿de cuántos de cada especie? 2. ¿Cuántos en total? Pues quién sabe. ¿O a poco sí dice la Biblia cuántos entraron? ¿Quién sabe? Pero ¿cuántos de cada especie? 2. Los que crecimos dentro de la iglesia, desde muy chiquitos los estudios, los devocionales, todo, aprendimos que en 2, pero aquí ¿qué nos dice? Aquí dice que de todo animal limpio tomarás ¿cuántas parejas de animales? 7. Y pregúntate, ¿tú sabías que de todos los animales que habían, de cierto tipo de animales, Dios le dijo a Noé, de estos animales toma 7 parejas? Detalle importante. Aquí lo dice, lo estoy leyendo. Dios en el versículo 2 le dice a Noé, toma 2 de los animales limpios. Es decir, que entonces tomó a los animales, pastor, los llevó a Petco a que los bañaran,
los limpiaran, a que les pusieran unos moñitos bien bonitos, los agarraron con la pistola y para esponjarles el cabello. ¿A eso se refería? No, ¿verdad? No se refiere a eso, se refiere a algo más. Dice, toma 7 parejas, macho y hembra, y de todo animal que no es limpio, es decir, los perritos que no tenemos en nuestra casa, que los tienes ahí como tapete, ¿no? El pobre perrito. Tenemos un amigo, bueno, mis papás tienen un amigo que tenían uno de estos perros lanudos, estos perros grandotes, muy muy altos, y le decían la toalla, ¿saben por qué? Él era pintor, era pintor, muy buen pintor, escultor y muchas cosas, y entonces él tenía escuela de pintura y de escultura, y siempre tenía mucha gente aprendiendo, y la gente se ensucia al hacer las pinturas, y entonces pasa el perro y le hacían la toalla al perro. Entonces, ¿está hablando de eso? ¿Está hablando de animales que físicamente están sucios? No está hablando de eso, y ahorita vamos a profundizar. Dice, de esos, también de las aves del cielo, perdón, me estoy saltando, de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Vamos ahora a hacer énfasis en esto que estamos diciendo, versículo 2. Voy a tomar la traducción viviente, estábamos leyendo la versión Reina Valera 1960, pero en la nueva traducción viviente, fíjense bien cómo dice el versículo 2, toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer. La traducción nueva viviente dice que tomarás 7 parejas, macho y hembra, de los animales que el Señor había aprobado para comer y para el sacrificio. Toma una pareja de cada uno de los demás. De los demás, uno y uno, o sea, un macho y una hembra, pero de los animales que Dios había aprobado para comer y para el sacrificio, 7. Ahora pregúntate eso, estamos hablando de estamos hablando de Noé. Normalmente relacionamos la instrucción del alimento a partir de Moisés, Levítico 11, ahorita lo vamos a ver. Pero Moisés no está aquí en la historia, estamos hablando de Noé. Antes de que venga Moisés, tiene que venir Abraham, tiene que venir Isaac, tiene que venir Jacob, tiene que venir José. Y después el siguiente personaje que toma relevancia en la historia es Moisés. ¿Te das cuenta? Pasan muchos años, hasta que tengamos una ley de los alimentos en Levítico capítulo 11. Pero mucho tiempo antes que eso, tu Biblia, mi Biblia, ya nos está hablando de alimentos que son aprobados por el Señor y otros alimentos que no son aprobados. Entonces, la primera versión nos decía animales limpios, y los animales limpios tenían que ser aprobados. No quiere decir que el resto de los animales sean sucios y sean impuros o sean animales que no son aprobados. Lo que quiere decir es que hay animales que están diseñados para poder alimentarse de ellos y presentarse en sacrificio, y otros animales no. Eso no les resta valor, no les resta importancia, pero no fueron creados para eso. Y hay otros animales que tienen funciones, y entre ellas también tenían la función de brindar alimento. Pregúntate esto. Como normalmente nos hablamos, o el lenguaje que nosotros utilizamos es que al final de esta reunión, ¿vamos a qué? Vamos a comer. Podemos invitarnos a comer. Bob, quiero invitarte a comer, ¿cierto? ¿No? Y tú puedes invitar a alguien a comer. Ese es el lenguaje, esas son las palabras que utilizamos. Pero pregúntate a ti mismo, pregúntate cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien, o alguien te invitó, en lugar de ir a comer, te invitó a irte a alimentar. ¿Alguien te ha invitado a irte a alimentar? Víctor, quiero invitarte a alimentarte. No es una palabra que utilicemos mucho, ¿cierto? Pero si comparas comer con alimentar, ¿hay diferencia? Hay diferencia. Pensemos en esto. Ahora que venimos haciendo el viaje de México para acá,
nos paramos en la gasolinera y nos paramos en la tienda de conveniencia, ¿no? De pronto se me antoja algo y quiero comer, y paso por el pasillo y están las papitas, están los dulces, están las donas, está el pan, ¿sí? Y puedo comerme todo eso que está ahí, o escoger de entre todo eso. Pero si yo pensara, voy a escoger algo para alimentarme, pregunto, ¿ese sería el pasillo para escoger algo para alimentarme? En la misma tienda de conveniencia, ¿qué tendría el pasillo que me va a alimentar? ¿Qué tendría? Jugo, fruta, almendras, frutos secos, ¿verdad que sí? Ya están haciendo cara. ¿Ok? Hay una gran diferencia entre comer y alimentarse. Y nuestra cultura, nosotros culturalmente pensamos en comer, no en alimentarnos. Le voy a poner otro ejemplo. Alguna vez, bueno, a mí sí me pasó varias veces estar con personas que dijeran, a ver, voy a comer tanta proteína y tanto carbohidrato y los voy a combinar. Y dije, ¿qué onda con esta gente? Pero tú vas a un restaurante o haces tu súper y dices, ya agarré proteína, ahora voy a agarrar carbohidrato, ahora ya voy a agarrar vitaminas. ¿Haces así el súper? No, ¿verdad? Vas al súper y dices, me falta esto, me falta el otro, se me antoja esto. Y vas con hambre al súper, peor tantito. Entonces, hay un problema que traemos nosotros mismos en la forma en la que concebimos el alimento. Pero antes aún de ser escrito Levítico 11, de que el Todopoderoso rescate al pueblo de Israel de Egipto, de 400 años de esclavitud, de 400 años de hacer las cosas de cierta manera, y de por gracia regalarles las instrucciones para vivir socialmente, para el trabajo, para muchas cosas, también darnos unas instrucciones de alimentación. Muchos años antes encontramos antecedentes de que desde Noé, Dios ya le había dicho a Noé, sepárame estos animales que están aprobados para comer y para el sacrificio. No es la primera vez. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Entonces, mi primera intención en este momento es crear precedente. Diga conmigo, precedente. Un precedente nos habla de los fundamentos de lo que vamos a hablar, ¿okay? Porque es un tema que para Dios es importante. Entonces, Génesis 1:21, Génesis 1:29. Génesis 1 inmediatamente tenemos que ubicar de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la creación. ¿De la creación? ¿De qué? Del ser humano y de todas las plantas y de los peces y de los animales. Génesis 1 nos describe la creación. Génesis 1:29, escuche bien, lo voy a leer, dice: entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. ¿A quién le dio estas instrucciones en Génesis 1? A Adán. Adán es el primer ser creado. No existe ningún país, ninguna civilización, no existe ninguna cultura, no existe ningún otro imperio. Es el primer hombre sobre la faz de la tierra, Adán. Y Dios le da instrucciones a Adán y le dice: esto es alimento para ti. ¿Qué es el alimento? Ahí dice: las verduras que tienen, las plantas que tienen semilla y los árboles que dan fruto. ¿Okay? En Génesis 1 no hay pecado, no hay injusticia, no hay corrupción, no hay nada de esto. Y aun con que no hay nada de esto, Dios le da instrucciones específicas al hombre para decirle: esto es lo que te vas a alimentar. Ahora pongo también Génesis capítulo 2 versículo 15. Génesis 2:15. Escuche bien lo que dice Génesis 2 versículo 15 al 17. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de todo o de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, no hay pecado, no hay corrupción, no hay injusticia, todo fluye, todo está bien.
Y en ese tiempo Dios le dice, come esto, pero también le dice, no comas esto. Entonces, precedente, Génesis 1, Adán y Eva, todo es perfecto, todo es bonito, está en el jardín del Edén, es el ideal de todas las cosas. Y Dios ya le está diciendo al hombre, esto es lo que puedes comer, pero en ese momento solamente había una sola cosa que no se podía comer. Una sola. Ahora, qué curioso que era el árbol ¿del qué? Del conocimiento. No, vean la Biblia. La respuesta no está aquí, está en la Biblia. ¿Era el árbol de qué? ¿Del conocimiento de qué? Del bien y del mal. Qué curioso. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero pregunto, ¿no Adán y Eva ya sabían lo que era lo bueno y lo malo? Pues sí, pues les dice, come de todo esto, no comas esto. ¿Conocían la diferencia entre el bien y el mal? No les prohibió nada más. Nada más. Dijo, tienes todo esto, esto no. Ya sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Qué irónico, ¿no? Está. No es el tema del día de hoy. El tema es la alimentación, pero a Dios desde el principio de todas las cosas ya le interesaba lo que el hombre comía y ya le había dicho lo que no debería comer. Entonces, bueno, vamos a otros pasajes. Claro que el pasaje más importante que vamos a revisar el día de hoy es Levítico capítulo 11. Ahorita solamente voy a leer el versículo 1 y 2. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para el alimento. Más adelante, después de la corrupción del hombre, después del pecado, Dios ya le da más opciones al hombre para los alimentos, pero dice, de entre todos los animales, hay animales que sí puedes comer y hay animales que no puedes comer. Levítico capítulo 11. Ahorita vamos a entrar más a detalle de eso. Otro pasaje importante, Daniel capítulo 1 versículo 8. Debe ser también uno de los pasajes que nos supiéramos de memoria. Pero es la primera vez que escuchamos de algo que hace Daniel. Daniel es profeta, Daniel... Bueno, si hubieran más personas como Daniel en nuestra generación, si hubiera un Daniel por cada generación, hombre, viviríamos otros tiempos totalmente. Pero lo primero que escuchamos que hace Daniel es el capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Es lo primero que escuchamos de Daniel. Su primer acto de Daniel mencionado en la Biblia es que él decide no contaminarse con lo que le daban a comer en la mesa del rey. Y cuando le dan comida en la mesa del rey, no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando del rey más poderoso en aquel entonces, el rey Nabucodonosor. Lujos y excentricidades y cosas. Él dijo, no me voy a contaminar con lo que está, con la comida ni con la bebida. Y él pidió no contaminarse, le pidió permiso. Ahora, qué curioso está que conocemos la historia y sabemos que a Daniel lo secuestraron. Daniel fue secuestrado de su lugar de origen. Daniel estaba en Jerusalén, estaba en la tierra de Israel. Pero a Daniel no le preguntan, viene Nabucodonosor, conquista Jerusalén y se lleva, dice, a hombres, a príncipes de las tribus de Israel, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero no digo que no haya sucedido, no digo que no haya pasado, pero no leemos en la Biblia que Daniel se hubiera quejado o se hubiera resistido a que se lo llevaran cautivo. ¿Me explico? O sea, quiero que entendamos la importancia que el texto, la Biblia, nuestra Biblia, le da al tema de la alimentación. Entonces, le debemos a Daniel muchas cosas. La primera que escuchamos mencionada es que él decidió no contaminarse con la comida de la mesa del rey ni con la bebida. Ahora, eso le trajo beneficios, varios beneficios. Dice, no me quiero contaminar, déjame por favor comer
frutas, legumbres, cereales, y después de ciertos días compárame con el resto de la gente. Y resulta que por lo que Daniel hizo, él era 3 veces mejor, más fuerte, más presentable que el resto de los demás que comían de todo el banquete y de todo lo que comía el rey. ¿Me estoy explicando? A ver, asegúrense que la persona que está a su lado sigue con nosotros. Pellizcale, pellizco santo, acuérdense. ¿Están aquí conmigo? Ahora sí. Lucas capítulo 24. Estamos viendo puros pasajes del Tanaj o del Antiguo Testamento. Ahora vamos a los pasajes del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24. Lucas 24 es una porción muy bonita. Habla de cuando Yeshua ya resucitó, y entre varias apariciones que tiene, dice que se le aparece a unos discípulos que van en camino a un lugar que se llama Emaús, ¿no? Y empieza a caminar y a charlar con ellos en el camino. Yo solamente voy a tomar una porción del final de ese texto, ¿okay? Dice versículo 28, Lucas 24, 28, dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Yeshua hizo como que iba a seguir delante, pero ellos le suplicaron. ¿Quiénes ellos? Los discípulos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, ¿quién se sentó a comer? Yeshua y los discípulos. Oye, pues Yeshua ya había resucitado. Para luego a veces algunas ideas que tenemos del cuerpo glorificado y que después de la resurrección y todo. ¿Qué hizo Yeshua ya resucitado? Se sentó a comer con sus discípulos, con estos discípulos, ¿ok? Si él ya resucitó, si él ya tiene el cuerpo glorificado, pues uno, ¿qué necesidad tendría de comer? Pues sí hay necesidad, porque aquí lo está diciendo. Dice: al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió, se lo dio a ellos. Versículo 31, de pronto se le abrieron los ojos, lo reconocieron, y en ese instante Yeshua desapareció. ¡Wow! ¡Qué impactante! Pero pregunta, ¿Yeshua pudo haber desaparecido antes de cenar? Pudo haber desaparecido antes de cenar, porque se esperó hasta comer con ellos. Otra vez, un texto que nos habla de la importancia de la comida y de lo que en ese momento, claro, también podríamos predicar nada más de este texto y saber por qué era el pan y todo esto, pero otra vez la importancia de la comida. Come y desaparece. Lucas capítulo 24, versículo 41. Ese mismo capítulo nos habla de otra historia. Resulta que los discípulos están tristes, están desanimados. Yeshua ya resucitó y ya se le apareció a varios de ellos, pero todavía están batallando con la noticia. Y entonces Pedro agarra y dice: me voy a regresar a pescar, voy a ir a pescar. Y dice que todos los discípulos van y acompañan a Pedro. Dice en el texto que están pescando durante toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada, ni un resfriado. No pescaron nada. A la mañana siguiente ya había salido el sol. Dice que ven a lo lejos a una persona, y de lejos esta persona, porque no lo habían reconocido, es Yeshua, pero no lo han reconocido, y él les grita desde lejos: amigos, amigos, ¿qué pescaron? Yeshua tiene sentido del humor, ¿no? Ya sabía que no había pescado nada. ¿Qué pescaron? Total, el pasaje nos dice que una vez que uno de los discípulos identifica a Yeshua, es el maestro, que Pedro se pone su túnica, se avienta y empieza a nadar para llegar a donde está el Señor. Ese es el contexto de este pasaje. Vamos a leer el versículo 41. Dice: aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. ¿Qué hizo Yeshua? Comió. ¿Qué comió? Para aquellos que algunas veces dicen: no, pues es que pues ya después de que el Señor murió, pues santificó todas las cosas, resucitó, pues ya no hay necesidad de eso, eso ya quedó atrás. Pues no, porque otra vez vemos que Yeshua come, pero come de las cosas que están permitidas,
Ahorita vamos a entrar en Levítico 11 para ver ese texto. Último texto, Juan capítulo 21, versículo 9. Dice: cuando ellos llegaron, encontraron, perdónenme porque hace ratito, desde hace ratito estaba yo batallando con como que me estorba aquí en mi presentación algo. Es que aquí ya me movió con razón. Juan 21:9 dice: cuando llegaron a encontrar, recuerden que les estaba yo platicando de que Yeshua les llama, ¿no? Les llama y les dice: hey, pescaron algo, y que Pedro se avienta y empieza a nadar. Cuando llegan a la orilla, se encuentran con que Yeshua les había hecho de desayunar. ¿Qué les hizo desayunar? Pescado a las brasas. ¿Okay? Entonces, otra vez. ¿Mandé? Mojarras al ojo de carne. Mojarras. Qué rico. No les estoy dando ideas, para mañana domingo. Entonces, qué importante es el texto, porque Él ya resucitó, toma tiempo para restaurar a sus discípulos, pero además se toma el tiempo de prepararles de desayunar. ¿Qué? Otra vez, comida que está permitida, alimentos que fueron diseñados para eso. Entonces, regresemos a Génesis capítulo 8. Regresamos a la historia de Noé. Y en Génesis capítulo 8, versículo 17 dice: saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo. Sí quedó claro cómo es importante. Hay muchos pasajes más que podríamos revisar. No nos va a dar tiempo si revisamos todos, pero nos damos cuenta que para Dios el alimento es importante, la comida es importante, lo que comemos es importante, y no importa si es antes del pacto del pueblo de Israel a través de Moisés con el Señor, con el Todopoderoso, no importa, sino que desde Adán y Eva, desde antes del pecado, ya se habla de que a Dios le interesa lo que comemos. Vemos precedentes de que Yeshua ya murió, ya resucitó, y sigue siendo importante el tema de la alimentación. No solo eso, podemos ir a Apocalipsis y nos va a hablar acerca también de alimento. Entonces es importante, ya nos quedó claro como precedente que para Dios es importante la comida, lo que comemos es importante. ¿Sí? Gracias. Dice entonces, regresando a Génesis capítulo 8, versículo 17: saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó ¿de qué? De todo animal limpio. Otra vez, llevó a los animalitos a Petco para limpiarlos, para bañarlos, para perfumarlos. ¿Y eso fue lo que presentó como sacrificio? No, hablamos de los animales que eran aceptados. Y hay una reflexión muy interesante de todo esto. ¿Por qué? Porque dice uno: oye, pues si es Dios, pues a Dios qué más le daba que fuera uno de estos animales o de los otros. Claro, hay algo importante, porque si Dios está diciendo que estos son de los que te puedes alimentar, pregunto, ¿qué vale más? Un animal del que te puede dar su piel, te puede dar a lo mejor leche, a lo mejor queso, y además te puedes comer su carne, a un animal que no te da nada de eso. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Pues el que te puede dar más, ¿cierto o no es cierto? Entonces, al presentarle un sacrificio al Señor, ¿qué le está presentando Noé? Algo que vale más. No de lo que, pues preséntale una lagartijita, ¿no? Ahí en el altar. ¿Qué le presenta? Le presenta algo que vale, donde se siente que verdaderamente es un sacrificio, algo valioso. No en sí porque Dios lo necesita, claro, Dios lo requirió, Dios dijo: estos son los animales que vas a poder utilizar para los sacrificios. Sí hay una instrucción de ello, pero tiene que ver con lo que valen y lo que producen. En realidad, el término de puro o impuro, el término de agradable o no agradable, tiene que ver con un tema de
producción. Si hablamos en el lenguaje, porque no es nuestro tema el día de hoy, pero a veces estas palabras, como son palabras de una traducción de tiempo, si las utilizamos entre nosotros podrían ser hasta hirientes. Sabemos que la Biblia dice que hay un cierto tiempo en el cual la mujer es impura. Y cuando hablamos de esos términos, ¿a poco no, mujeres, se siente feo eso? Se siente, ay, pues ¿cómo que impura? ¿No? Tiene que ver con el tema del valor, de lo que vale. Ahorita te voy a decir, ¿a poco lo que la mujer vale? Ahí te va, espérame tantito. Tiene que ver con lo que produce. El momento, la etapa, la estación donde la mujer se le dice que es impura, es cuando ¿qué? No puede procrear, no puede producir vida. Es milagroso y es maravilloso y es, wow, Señor, gracias damos por el diseño de la mujer. No estaríamos aquí si Dios no hubiera diseñado a las mujeres. Pero aunque a nosotros nos puede resultar hiriente o grosero referirnos, ay, la mujer impura, el problema es la palabra o el contexto que utilizamos de la palabra, porque cuando vamos a raíz de la palabra nos va a hablar acerca de que en ese momento es fértil o no fértil, y ya se escucha diferente, ¿sí o no? Es natural, es totalmente natural entender que hay un momento en el cual la mujer es fértil y hay otro momento en el que la mujer no es fértil, y la mujer no vale menos, simplemente en ese momento no puede procrear vida, punto. No te habla de una idea machista, ni te habla de una idea de hacer al hombre superior, nada. Está hablando de algo tan común, con tanto sentido común, como que puede procrear la vida o no. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo mismo que aplica también a estos animales. Tiene que ver con los animales que iban a producir algo de alimento en ti, o de los que no iban a producir alimento. Continuamos. Versículo 20. Entonces Noé edificó un altar al Señor, lo tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, y el Señor percibió el aroma agradable. Continuamos. Capítulo 9, versículo 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano serán entregados todo lo que se mueve y tiene vida, os serán para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Añade una particularidad y dice: ¿sangre? No. Sangre no. Sangre no, porque en la sangre está la vida. Y entonces nuestra mente tiene que pensar en esto, decir: entonces, oye, ¿no puedo comer morcilla? No puedes comer morcilla. Lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Oye, ¿podemos comer moronga? Pues la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. No lo está diciendo después de Moisés, lo está diciendo mucho tiempo antes de Moisés, porque en la sangre está la vida. ¿Ok? Oye, y entonces ya no puedo pedirme mi filete medio, término medio. Pues, ¿qué dice aquí la Biblia? Aquí dice, no lo estoy diciendo yo. ¿Ok? ¿Y qué somos? ¿Hijos del Señor? ¿Verdad que sí? Entonces ya le digo, no era un tema que a lo mejor nos fuera a gustar, pero era necesario. Génesis capítulo 18, vamos a ver otro texto. Génesis 18 dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Un teólogo entre nosotros que nos diga de quién está hablando. ¿Quién estaba sentado junto a la tienda? Gracias, Eduardo, gracias. Abraham. ¿Ok? Es la historia de cuando Abraham está sentado junto a su tienda y ve a tres hombres, que sabemos que esos tres hombres eran unos ángeles, unos mensajeros enviados por el Señor. Yo particularmente creo que uno de ellos era Yeshua. Y entonces Abraham ve a estos tres hombres, estos tres ángeles. No eran hombres normales, eran unos ángeles. ¿Ok? Dice:
y el Señor se le apareció en el Ciudad de Mamre mientras él estaba sentado en la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásalo y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada o queso y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol, mientras que ¿quiénes? Los 3 hombres, los 3 ángeles. ¿Los ángeles comen? Pues ahí está. Pues ahí está. ¿Y qué comieron ese día? Barbacoa. O carne asada. Pues, aquí dice becerro. Qué interesante, porque este texto nos ayuda también a entrar en el tema cultural. Sabemos y se ha enseñado mucho dentro de los comentarios rabínicos que no se debe mezclar la carne con el queso. Ahorita vamos a ver Levítico 11 cuando nos dice eso, nos dice ese pasaje. Pero si ese fuera el caso, aquí vemos a estos 3 ángeles que comen carne con queso, porque ahí está diciendo que se los presentó todo. ¿Y qué hicieron? Comieron. Hay cosas, mis hermanos, que se convierten como en temas culturales, en temas de interpretación quizás, que enseñamos por encima de lo que está escrito, pero aquí están las evidencias. Lo más importante y valioso de todo es irnos a las evidencias. ¿Qué es lo que hace que culturalmente un alimento sea considerado, que una comida sea considerada alimento? En realidad es la cultura. Si nos ponemos a platicar ahorita entre nosotros, yo quiero preguntarles, y les pregunta internet también, ¿quién de nosotros conscientemente, ahorita a la hora de la cena, se comería unos taquitos de perro? Levante su mano para darle las gracias y que se pueda. No. Pero, escúcheme bien, si tú vas al otro lado del mundo, en Asia, saben, conscientemente la gente come perro. No solamente perro, también rata, murciélago, sapo. Alguien que sabe. Ahora me permiten no, es que estamos en internet. Mejor al rato me recuerden, se los cuento. ¿Ok? Entonces, bueno, hay lugares donde en Asia mismo que comen fetos. Sí. Y allá lo hacen público. En otros lados lo hacen a escondidas, por otros temas que no es el tema del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace que cierta comida en algún lugar se vuelva aceptable o no? La cultura. Pero para nosotros no nos distingue la cultura de este mundo, nos distingue la cultura del cielo. ¿De dónde han venido las instrucciones? ¿De dónde han venido todas estas instrucciones? Pues de lo alto, del cielo, ¿no? Del Padre para nosotros. Danos instrucciones. Entonces no importa si venimos del lugar que vengamos ni del contexto que vengamos. Si somos hijos del mismo Padre en el cielo, pues tenemos una cultura que estamos adoptando y que tenemos que vivir de acuerdo a esa cultura. ¿Vale? Vamos al texto importante de todo esto. Vamos a Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Levítico 11, no nos da tiempo de leerlo todo, solamente voy a hacerlos como los highlights, así las cosas más importantes de Levítico 11. Levítico nos dice que no sangre de animal, o no comer un animal que ha muerto desangrado. No debemos comer eso.
aunque sea uno de los animales que sí se pueden comer, pero si fue un animal que murió desangrado o ahogado, es un animal que no debemos comerlo. ¿Okay? Tampoco la sangre. Y ahí están todas las referencias, lo pueden tomar foto. Nos dice también, de entre los animales, los que tienen la pezuña dividida o hendida, formado así, cascos hendidos y que rumia. Y un animal que rumia es un animal que procesa varias veces el alimento. Curiosamente también entendemos que de los animales que están permitidos, todos esos animales que comen plantas, hierba, todos los animales que están permitidos comen hierbas. ¿Okay? No son carnívoros los animales que están permitidos. Pasan por este proceso su estómago, los alimentos, para que una vez que nosotros nos comemos algo que está limpio. Y hay tanta sabiduría en esto, porque ya decía yo, no es que un animal que sea apto o no sea más valioso, o en los otros animales pierdan propósito, pero es que Dios creó a ciertos animales con diferentes propósitos. ¿Quiénes de ustedes en su casa tienen una aspiradora para pasarla sobre la alfombra? ¿Quiénes? ¿Todos? ¿Sí? Ok. ¿Y dónde creen que salió la idea de una aspiradora? Salió de la Biblia. ¿Saben ustedes cuáles son los animales que aspiran o que limpian la tierra? Gracias, entre ellos el marrano. Son los animales contrarios a los que dice aquí. Ahora, piensen esto. Si tú tienes tu aspiradora y le tienes la bolsa donde recoges toda la basura y le haces muchos hoyos, y le empiezas a picar, y la prendes, ¿qué pasa con eso que estás haciendo? ¿Sabían ustedes que entre ellos el marrano es un animal que no suda? El animal no suda. ¿Por qué? Porque es una bolsa de basura. El animal, el marrano entre ellos, limpia la tierra, recoge toda la basura, se la come, a él no le hace daño, porque así lo diseñó Dios, y no suda, así es que no contamina a nadie más. ¡Wow! ¿Cuáles son las aspiradoras del mar? Los camarones entre ellos, los ostiones, La almeja. El tiburón. no, los peces se comen el plancton. Esa es como la verdura o la hierba del mar. Eso está bien. Pero qué curioso que estos animales, los mariscos en general, limpian el mar, lo mantienen limpio, y aparte hasta lo sabemos porque ¿qué tienen los camarones así negrito a la orilla? Ya sé, pero ¿qué tiene ahí? Pues todo el desecho. Y escúcheme bien, dígame si no es cierto. Algunas personas que van y, pues mi caldito de camarón, y te preguntan, ¿limpio o no limpio? Pues es más barato si no me lo limpian, y se lo echan así, ¿sí o no? O sea que el problema es nuestro muchas veces, porque ni nosotros mismos nos cuidamos, ni nosotros mismos. Oye, pero es que saben bien rico. Sí, eso ya lo sé, pero no se trata de lo que sabe rico. ¿Qué le pasó a Eva cuando vio el fruto? Dice la Biblia, y vio que era agradable, bueno a la vista, para comer. Pues así es todo el pecado. Si no fuera atractivo y si no lo hiciera bien, pues nadie pecaría. Nadie pecaría. Entonces Dios en su sabiduría le da estas características a estos animales para limpiar, pero tú es como si llegaras hoy a tu casa, agarras la bolsa de la aspiradora, la quitas, te la sirves en un plato hondo y le pones leche y a cenar un cerealito. ¿Quién lo haría? Pues ya lo hacemos de otra forma. O espero que no. Espero que sean los de las redes sociales. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hay un dato muy interesante que dice que la cadena de ADN del hombre es prácticamente igual a la del marrano. Es prácticamente igual.
Por eso han habido trasplantes, por eso han habido transfusiones, por eso han habido cosas que el cuerpo humano acepta, recibe, y ese es otro tema. Pero es como si estuvieras convirtiéndote casi en un caníbal al comer carne de porco. A ver, pon tu dedo así. Pon tu dedo así, todos, no los veo, todos. Ahora, acércaselo a la persona de al lado y dile, acércaselo a su boca y a ver, muérdeme. ¿Marías? Estamos así de ser carnívoros cuando comemos la carne del puerco. No lo digo yo, lo dicen los científicos. ¿Ok? Muy bien, y ahí están las demás características. ¿Qué tenemos que comer? Pescado que tenga aletas y escamas. ¿Qué más? Insectos, solo grillos. ¿Han probado los grillos? ¿Qué comía Juan el Bautista? Que eran más bien eran grillos. ¿Okay? Aquí no las conocemos muy bien, pero no las langostas que están en el mar, esas no. Las langostas que parecen grillos, es así. ¿Okay? Ahí están los animales no carnívoros. No carroñeros. También hay las aves, ¿no? Que son las que limpian. Las aves carroñeras, ¿qué hacen? Limpiar los caminos, limpiar los terrenos. Porque esas aves lo que encuentran son los cadáveres y los limpian. Entonces Dios, bien sabio, Dios hizo todo esto con sabiduría. Ahora entonces, ¿podemos decir que es por un tema de salud la dieta que Dios nos ha dado? Bíblicamente no lo menciona textual, no lo dice así. Podemos referirlo por los casos como gente como Daniel, que al abstenerse del alimento de la comida del rey y comer estas frutas y legumbres, cereales y legumbres, era 3 veces mejor que el resto de las demás personas. ¿Okay? Hoy sabemos que científicamente también nos dice que los ayunos son buenos, que te purifican, y el ayuno es algo establecido por el Señor. Por lo menos un ayuno al año. En la fiesta de Yom Kippur. No, por lo menos uno establecido así. Al año, sí. Hay otros ayunos corporativos y que menciona la Biblia. A Daniel fue uno de ellos, que hacía algunos ayunos para buscar la voluntad del Señor. Pero hoy sabemos que científicamente que son buenos para nuestro organismo. Se resetea, se limpia, se mejora. Entonces, decimos que la alimentación que Dios nos da es por salud. Bíblicamente no podemos decirlo porque no lo dice textual, pero podemos ver los resultados. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Me va a querer después de esta predicación? Sí. Gracias. Bueno, podemos ver aquí entonces, dice, si era un tema de salud y era para evitar enfermedad, pues Dios habría puesto una indicación. Pues ya cuando meten el refrigerador, pues ya se puede. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que Dios dijo, esta es la alimentación y además perpetuamente. Antes del pacto mosaico, después del pacto mosaico, después de la resurrección de Yeshua, sigue siendo igual, no cambia. ¿Sí? Bueno, ¿de qué es lo que la Biblia nos habla que sí es? No menciona que sea de salud, pero esto es lo que menciona la Biblia que sí es. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 a 8, dice: vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Levante la mano el hijo de Dios el día de hoy aquí. Algunos son medio hijos, así como que... Ahí le encargo, que sí, mejor sí, completo. Hijo completo. A ver, hijos completos. Ándale, hasta hoy haces los dos, las vas. Muy bien. Vosotros sois hijos del Señor.
Dice, no os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podrás comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo. Y empieza a mencionar todos los demás. ¿Ok? ¿Me puede decir alguien, lo invito a cenar hoy aquí? ¿A quiénes les dio esta instrucción según el texto? ¿A quiénes? A todos. ¿Quiénes todos? Los hijos. ¿A quiénes? A los hijos. A los hijos. A los hijos. Ahí dice versículo 1: vosotros sois hijos del Señor. Pregunta: ¿se lo dio a los judíos? Ahí dice hijos. Que había judíos ahí es otra cosa. Pero esta instrucción no es para los judíos, es para los hijos. Hijos. No todos son hijos. Todos somos creación de Dios. No todos somos hijos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, hace ratito, ¿cómo estaban con hijos? Todos levantaban todo. Si somos hijos, nos está hablando a nosotros. Y dice, tú no vas a hacer esto. Y no vas a comer nada abominable. ¿Ok? Y te dice todo lo que sí se puede. Pero estos no comeréis de entre los que rumian. Porque toda regla tiene su excepción. Aunque rumian, estos no. Dice, el camello, el conejo, el damán, ese sí se los debo, no sé lo que sea. Pues aunque rumian, no tienen pezuña dividida, para vosotros serán inmundos. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. ¿Ok? Ahora, qué interesante. Hace tiempo me tocó estar en Chiapas, y ahí en la comunidad donde estábamos, la gente tiene muchas ovejas, tienen muchas ovejas, pero no sabían que pueden aprovechar la carne de la oveja para comer. Y entonces en ese viaje a nosotros se nos ocurrió preguntar, ¿no? Y no sabían, y resulta que salió por ahí una prima que dijo, sí, yo sí lo sé preparar, pero como no estamos acostumbrados, necesito que alguien me ayude. Y entonces, pues yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Pues a la ovejita. Y quiero platicarles con confianza que sí fue una experiencia difícil. Para mí fue una experiencia difícil. Y entonces me dice, ¿y qué hago? Pues agarra el cuchillo. Okay. Pero es impresionante, como dice Isaías, profetizando a nuestro Señor Yeshua, que como oveja fue al matadero y no dijo, no abrió su boca. Nada. Impresionante. Me dicen, haz esto, haz lo otro. Total, la ovejita que preparamos, en paz descanse. En paz descanse. En panza descanse. Hoy está muy bueno. Me van dando las instrucciones. Total, esa ovejita terminó atada de un pie y del otro pie así para abajo, colgada. Pregúntame si se quejó en algún momento. No se quejó. Como oveja al matadero, y su boca no se abrió para nada. Me impresiona porque lo pude comprobar. O sea, qué impresión. Pero Dios no les permite que sufran a esos animales que estaban dispuestos para el sacrificio y para dar su vida, para cubrir con su lana, con su piel a las personas, y para servirles de alimento. Impresionante. Le pasé el cuchillo y sentía la sangre así caliente. El animal, nada. No le estoy diciendo que lo volvería a hacer, pero tuve la experiencia de comprobarlo y no hace nada. Ahora, ¿alguien de ustedes le ha tocado estar en un rastro de puerquitos? En Tlalnepantla. ¿Alguien le ha tocado? ¿Qué hacen los puerquitos? Es más, nada más lo quieres acariciar y cómo chillan.
me parece impresionante. Me parece impresionante. Dios dice, no te los comas. Y les pone hasta una alarma para que no te los comas. Y chillan, y chillan, y chillan, y chillan, y chillan. Y tú puedes estar traumado de poder estar escuchando a ese animal chillar. Wow, me parece impresionante, mi Señor. De verdad me conmueve, mi Dios. Hasta la alarma les puso para que no los maten para eso. Qué grueso. Qué impresionante. Bueno, Deuteronomio 14 dice, versículo 9 en adelante, pero todo lo que vive en el agua. Ay, me quedé aquí bien atrasado, perdón, para adelante. Versículo 9, Deuteronomio 14, 9, dice, de todo lo que vive en el agua, estos podréis comer, los que tienen aletas y escamas, pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será inmundo para vosotros. Toda ave limpia podréis comer, pero esta no comeréis: el águila, el buitre, el negro, el azor, el halcón, el milano, según su especie, en fin, todos estos. ¿Quieren tomarles una foto? Ahí está. Versículo 21, no comerás ningún animal que se muera, lo podrás dar al forastero que está entre tus ciudades para que lo coma, o podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Por pasajes como por este texto es que algunas personas por cultura dicen no puedes comer carne con queso, pero ya vimos el antecedente de cómo Abraham les prepara y pues no había problema. Entonces lo que está hablando en esta parte es, o sea, no seas malo, no seas mala onda en matar a ese animal delante de su madre. ¿Me explico? Está hablándote de algo que tiene que ser, porque también las instrucciones tienen que ver en cómo matar al animal. No era nada más, pues dale como tú quieras, había formas de hacerlo para que el animal aparte se pudiera aprovechar bien. No sé si lo saben, yo he hecho cacería, y si un animal se da cuenta que lo vas a cazar, entra en un estado de tensión y su carne se vuelve fibrosa, se vuelve dura. Pero si un animal no se da cuenta, un venado no se da cuenta que lo vas a cazar y muere sin enterarse, la carne es blanda y se aprovecha mejor. ¿Okay? Entonces Dios también había dado instrucciones de cómo hacerlo. A eso es a lo que se refiere. Entonces aquí hay términos importantes, y aquí es donde llegamos a un punto también muy interesante, porque ¿cómo se llama esta charla? Kosher o no kosher. Pero lo que estamos viendo en los textos es que no es necesariamente por un tema de salud, sino por un tema de santificación. Dice, los demás pueblos que hagan lo que quieran, pero tú eres un pueblo apartado para el Señor. Esas son las instrucciones para ti. Y entonces los términos que nosotros tenemos que identificarnos con estos son Kadosh, que significa santo, Hol, común, Tahor, puro, Tamei, impuro. Son los sinónimos y los antónimos. Pero muy interesante, kosher, ¿qué significa kosher? ¿Perdón? Aceptable. Ya lo vieron, ella también quería cenar gratis. Pero kosher es una palabra que no vamos a encontrar en la Biblia. Kosher no está en la Biblia. Vamos a encontrar Kadosh, Tahor, Hol, Tamei, pero no vamos a encontrar el término kosher. ¿De dónde viene la palabra kosher entonces? Viene de una certificación, donde se ha utilizado para certificar que cumple con los estándares que la Biblia dice, pero que se ha utilizado también para mal. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto vale esta camisa? Esta camisa comprada en Saks. $40, 45. Te voy a llevar a Saks. 20 Ah, ok, 100. 60. ¿Cuánto vale esta camisa? En Walmart. Y puede ser la misma tela, la misma diseño, pero cambia donde la compras. Cambia la etiqueta que trae y cambia quién la trae puesta. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Entonces, eso es a lo que un poquito se ha ido el tema de la certificación de kosher, ¿no? Donde, porque hay una certificación que además las empresas que lo tienen que pagar por esa certificación y es muy cara, y entonces hace que los alimentos sean más caros, pero tú tienes las instrucciones y tú puedes saber lo que es y lo que no es. Entonces, esto lo digo, tampoco voy a satanizar y te voy a decir, ya no utilicemos el término kosher, no, pero que a nosotros nos quede claro, porque estaría muy mal decir, eso no es kosher, y luego como que hay una cultura y una moda de decir, esto es kosher, esto no es kosher. Espérame, ni bíblico es, o sea, no está, el término no está en la Biblia y lo tienes que saber, ¿sale? Pero el término aplica de una forma muy importante, porque si es santificación, no solamente tiene que ver con el tema de la alimentación, la santificación tiene que ver con tu comportamiento, con tu pensamiento, tiene que ver con la forma con la que te relacionas con la gente en el trabajo, cómo entregas tu trabajo, lo entregas completo, lo entregas no completo, en la escuela, ¿estás entregando tu trabajo o estás entregando el trabajo de alguien más? ¿Es tu trabajo, es tu investigación o la bajaste de internet? Esta tiene que ver con si guardas el Shabbat y lo haces bien o lo haces solamente por aparentar. Tiene que ver con tu diezmo. Si tu diezmo es kosher, ¿de cuánto es? ¿De cuánto? Del 10%, no puede ser del 9.99, no puede ser del 8, no puede ser del 7, no puede ser del 6, no puede ser de que no vine preparado, porque para comer lo que sí se debe comer, tienes que prepararlo. ¿Sí me explico? Habla de todo esto. ¿Qué hizo Abraham para preparar los alimentos? Se tuvo que ir a prepararlos. Habla de todo esto importante. Tú te tienes que preparar para relacionarte bien con la gente con la que trabajas, para relacionarte con la gente con la que vas a la escuela, para relacionarnos entre nosotros. Entonces, sí es un término que podemos utilizar siempre y cuando que entendamos cómo se debe aplicar. ¿Estamos? Qué bueno que ahí estamos. Apenas llevo 13 de 27 diapositivas. Yo les dije que esté. ¿Está conmigo? ¿Me van a querer después de esto? Linchar. Ok, objeciones para no comer kosher. ¿Qué es lo que normalmente la gente puede decir? No. Ok, vamos a verlas. Estamos bajo la gracia. ¿Han escuchado esto? Es que estamos bajo la gracia. Debo decir una cosa. Siempre hemos estado bajo la gracia, ¿eh? Siempre. ¿O quién de los que estamos aquí tuvo un mérito para nacer? ¿Alguien? ¿Verdad que no? ¿Por qué nacimos? Por gracia. Por gracia. ¿Quién nos eligió para nacer? El Eterno. Por gracia nos eligió para nacer. ¿Qué dice la Biblia que halló Noé delante del Señor? Gracia. Que la gracia se ha potencializado después de Yeshua, eso es distinto, pero siempre hemos estado bajo la gracia, siempre hemos estado en tiempos de gracia. Oye, el pueblo de Israel sale de Egipto, 400 años de esclavitud, y el Eterno se toma el tiempo de decirle, mira, estas son las instrucciones con las que vas a vivir para que te vaya bien. ¿Merecíamos esas instrucciones? ¿Merecíamos las instrucciones? No. ¿Qué es eso? Gracia. Siempre hemos andado en gracia, ¿eh? Siempre. Entonces, no es como que ahora después de Yeshua estamos bajo la gracia, ¿no? Siempre. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Mateo? No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Si no fuera así, yo creo que Yeshua le decía, miren, aguanten otro ratito, ya miren, nada más me crucifican, resucito y ahora sí ya todo lo que quieran. No les hubiera podido haber dicho eso, pero no, dijo, he venido no para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado ¿cómo? ¿Cómo? ¿Será llamado cómo? A ver, atención todos, atención. Escúchame bien.
Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña en una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, ¿será llamado? Pequeño. No. ¿Cómo dice? Obedientes Ah, para perdónenme, disculpe, ¿por qué no me dice? Ay, qué pena yo con ustedes. regalos. Ahí está. Perdónenme, pero discúlpenme. ¿Cómo dice? Ahora sí, versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. Muy pequeño. Oye, entonces allá en el reino de los cielos hay niveles. Sí, hay niveles. Escuchen bien. Dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿En qué se fijaban ellos? ¡Ay! Estás haciendo. Y la salvación, la justificación, viene por la fe. Que la obediencia es un resultado de nuestra fe en el Señor. Es muy diferente. No somos, mire, lo que comes o lo que no comes te va a hacer ganar o perder el reino de los cielos. No. Dice aquí, si tú quitas, si tú no lo haces, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si lo haces y lo enseñas, serás llamado grande. O sea, no es un tema de salvación, es un tema de cómo llegar a la salvación. Puedes llegar así como que, o puedes llegar, como dice el Salmo, ¿no? Abrir la puerta ancha y entrará el Rey de Gloria. Es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Vamos más rápido, ya vamos a terminar. Dice, también está hecho para los gentiles, dice Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran discusión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, algunos de ellos, subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A veces como que somos bien fuertes y bien duros con los fariseos, pero también a veces hacían varias cosas muy bien. Entonces, ¿qué estaban diciendo que les debían enseñar a todos los gentiles, a todos los extranjeros, a todos los que estaban sumando? La circuncisión y la ley de Moisés, lo cual es correcto. Otra vez, ¿la circuncisión te lleva al cielo? No. Hay gente que se circuncida y nunca realmente lo hizo de corazón. Hay gente que se bautiza y realmente nunca lo quiso hacer. Hay gente que solamente se lleva por una emoción. Pero cuando es de corazón y además cumples con el símbolo, con la señal, pues que mejor. Lo que vale es lo que hay en tu corazón. En ese concilio de Jerusalén, dice versículo 19, Hechos 15, versículo 20, versículo 29, 21 y 25, dice, por lo tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de estrangulado y de sangre. Se empezó a correr el rumor de que Pablo estaba enseñando, diciendo, pues esto, y ya la ley ya no. Y entonces mandan llamar a Pablo y dicen, ¿qué onda, Pablo? ¿Qué está pasando? Ya no estás, o sea, tú estás diciéndoles esto, y dicen, no, para nada. Bueno, dicen, para que la gente no crea que tú estás enseñando algo distinto, cumple con todos los ritos. ¿Y qué hace Pablo? Cumple con todos los ritos.
Y Pablo está dando este consejo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué iba a hacer el pueblo que apenas estaba agregando, que ya hoy tenía la fe en Yeshua? ¿Qué iba a hacer ese pueblo cuando se acercaran a la sinagoga? ¿Qué iban a escuchar? La ley de Moisés cada vez que fueran. Y al tiempo lo iban a hacer. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo no siempre le digo de buenas a alguien: oye, tienes que dejar de fumar. Déjalo. Al rato, ¿quién se lo va a decir? El Espíritu de Dios, a través de una u otra forma. No te estoy diciendo que no les digas. De hecho, tengo una anécdota que platicaba ayer en San Antonio. En una ocasión fuimos a comer 3 amigos, o sea, 2 amigos y yo, y fuimos a un restaurante argentino y pedimos una parrillada, y en la parrillada venía morcilla. Y entonces digo: nada más que cámbiame la morcilla, cámbiamela por otra cosa. Y uno de los 3 éramos creyentes, bueno, somos, todavía somos, los 3 creyentes. Uno de ellos dice: no, ¿a ustedes no les gusta? Nos dijo a los otros 2, no. Ah, pues a mí sí. Dice: bueno, tráigame poquita a mí, porque ellos 2 no comen. Nosotros, comió, y por alguna razón salió el texto que leímos hace rato acerca de la sangre. Y mi amigo me reclamó y me dijo: oye, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste? No, pues ya saben, no, pues. Entonces me quedó una marca, porque pues por lo menos uno tiene que enseñarlo. Ya si la gente no quiere, pues ya cada quien, pero sí lo tienes que enseñar. Lo acabamos de ver hace ratito. ¿Qué le pasa al que lo hace y lo enseña? Se le ha llamado grande en el reino de los cielos. ¿Okay? Entonces Pablo no estaba diciendo que no lo hicieran. Pablo estaba diciendo: déjalos, ahorita ellos ya tienen suficiente con lo que con esto que empiecen, es suficiente para que empiecen. Lo demás va a llegar a su tiempo. Cosas contaminadas por los ídolos de fornicación, estrangulado y de sangre. Oye, a veces recibes una persona nueva y esa persona nueva fuma, dice groserías, usa el doble sentido, pero además golpea a su esposa. Pregunta: ¿con qué empiezas? Pues con la violencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces también tenemos que tener un poquito sentido común, y Pablo lo que está haciendo es tener sentido común. Al rato les va a caer el 20 de todo lo demás que tienen que hacer. Entonces Pablo mandó que los que se añadieran o que fueran injertados ya no cumplían con la ley. No, eso no. Pablo, al tiempo ellos lo van a hacer. Vamos a la que sigue. Dice: ya dijimos que lo que es kosher no solamente tiene que ver con los alimentos que están permitidos, sino con la forma en la que se mata. No tiene que ver con que sea orgánico. Esto es interesante, porque luego la gente dice: pero pues es que es poquito el libre pastoreo. No tiene nada que ver con las cosas que son orgánicas. ¿Entendemos el concepto orgánico? Orgánico se le llama a los alimentos que no se le añaden nutrientes, que no se les cambia su genética, o que no se les a los alimentos que no se les pone químicos añadidos para que crezcan más. Son animales que están libres y que lo que comen es lo que se desarrollan. Eso tiene que ver con orgánicos, pero no es que pues es que son puerquitos de libre pastoreo, son puerquitos orgánicos. No, eso no tiene nada que ver. De hecho, es tan importante el tema de la purificación que el Eterno nos da instrucciones en Números 31 de cómo tenían aún que purificar el horno donde se preparaba la comida, para eliminar hasta lo que fuera que pudiera contaminar el resto de la comida, los restos que quedaron de la preparación anterior. ¿Y cómo se hacía? Se hacía a través del fuego y de la ceniza y del agua. ¿Okay? Ya estamos por terminar, es en serio. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Vamos a empezar a ver algunos textos que se han utilizado fuera de contexto para justificar el tema de la alimentación. Uno de ellos es Marcos 7. Marcos 7 leemos, dice a partir del versículo 14. Dice: y llamado así a toda la multitud, Yeshua les dijo: oídme todos y entended.
Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pongan mucha atención. Pero decía que del hombre sale eso que contamina al hombre, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maledicencias de dentro salen y contaminan al hombre. Este texto de Marcos capítulo 7 se ha utilizado para decir: pues ahí dice que lo que entra en el cuerpo no lo contamina. ¿De qué está hablando Yeshua? ¿Yeshua está hablando de comida? Yeshua no está hablando de comida. ¿De qué está hablando? De pecado. Está hablando de fornicación, de homicidio, de hurto, de avaricia, de maldad. No está hablando de comida. El mismo texto lo dice. Y además de todo, esta porción donde dice, fíjense bien, versículo 19. Versículo 19 utiliza una frase que dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esa frase en algunas traducciones está entre paréntesis. Aquí no está, si no lo tenemos. Eso es para que lo vean ustedes en su Biblia. Pero ese versículo, el versículo 19, tiene esto. Dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Cuando yo digo ¿qué creen? Ustedes dicen ¿qué? Y se tienen que emocionar. También acá, Cuando yo digo ¿qué creen? ¿Qué creen? Ahora no les cuento, ahora se quedan con las ganas. Que vean lo que se siente. Ese texto no está en los pasajes originales. Ese texto no está en los pasajes originales. Si tú traes tu Biblia impresa, es muy probable que ahí tenga un asterisco y diga: este texto no forma parte del texto original, fue añadido en el 178 después de Cristo por Eleuterio. Ahorita aquí no están haciendo la investigación, ¿vale? O sea que a veces la Biblia puede tener algunos pasajes que están siendo añadidos, sí, y a veces la misma Biblia te lo está diciendo. Hay una frase muy interesante que dice: toda traducción conlleva una interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recuerden que el texto que estamos leyendo en español el día de hoy no estaba originalmente escrito en español. Alguien lo tuvo que traducir. Pero hay algo que no puedes evitar, y es que hablas de cómo te fue en la feria. Es decir, tu contexto, tu trasfondo y tu formación influye en tu interpretación. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Si tú creciste en cierto lugar, en cierto medio donde te dicen que tú puedes comer de todo, a la hora de traducir, o sea, inconscientemente tú vas a aportar eso porque pues para ti eso es normal. ¿Sí me explico? Es normal que pasen errores como estos. No estamos hablando mal del texto ni mucho menos, pero este texto, este versículo 19 le fue añadida esa frase hasta el 170 y tantos después de Cristo. ¿Lo encontraste o no lo encontraste? ¿Dice algo o no? No. Marcos 7 versículo 19. No, porque entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esa frase de haciendo limpios todos los alimentos, esa frase, algunas Biblias, chequen sus Biblias, en algunas Biblias va a decir este texto fue añadido. ¿Okay? No todas lo dicen, pero algunas sí. ¿Ok? Dice otro pasaje que se utiliza mucho para esto, la visión de Pedro en Hechos capítulo 10 versículo 9 al 16. Versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió, escuche bien, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta.
versículo 10. ¿Qué dice? Ahí está. Versículo 10 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. ¿Qué tuvo Pedro? ¿Qué tuvo? Hambre. Muy importante. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, fíjense, estamos hablando de la oración. ¿Y por qué añadiría esta parte? Fíjense qué importante es. Pedro tuvo hambre y mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 14, mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, de ninguna manera, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Ahora resulta que Pedro es más santo que el 3 veces santo, ¿no? Porque escucha una voz en su visión que le dice: mata y come, y Pedro le contesta al Señor, no, ¿cómo crees, Señor, que voy a comer de eso que me dices? Yo nunca he comido de estas cosas. O sea, ¿Pedro le iba a enseñar al Señor? Claro que no. Pedro no entiende su visión, no la entiende en ese momento. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. ¿Qué tenía Pedro? Hambre. Y mientras le estaban preparando de comer, él tuvo una visión. ¿Te ha pasado que estás preocupado por algo y eso es lo que sueñas? Es normal. Ahora, nosotros no necesitamos interpretar el texto porque Pedro mismo te dice lo que pasó. Te vas unos versículos más adelante, del 16, nos saltamos al versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Yeshua HaMashiach, que él es Señor de todos. Pedro mismo te dice la definición, y mucha gente: no, pero cuando Pedro tuvo la visión, no inventes. Pedro mismo dice qué fue lo que interpretó de Dios. ¿Qué interpretó? Que hablaba de hombres, no de animales. ¿Qué vino a hacer Yeshua? A morir por nuestros pecados. ¿De quiénes? De los hombres, no de los animalitos. No santificó a los animales. ¿A quiénes santificó? A todos los que creen en él. Hombres, seres humanos, pero no animales. ¿Sí? Entonces se saca el texto, se pone fuera de contexto y se justifica otra cosa. Vamos a otro. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 22. Y habéis muerto con Mashiach a los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Esto te está diciendo todo lo contrario. Este pasaje se utiliza para decirle a la gente que pues, ya no pasa nada con lo que comes, pero te está diciendo todo lo contrario. Te está diciendo que no te sometas a los preceptos de los hombres, de este mundo, que sí te sujetes a los de Dios. Vamos a otro, 1 Timoteo 1:4. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos y los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe de rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Dónde está el secreto de todo esto? Dice, escuchen bien, dice que
que si tú, entonces, que tú puedes orar y con agradecimiento todo se va a santificar. ¿Será así? Si así fuera, ¿para qué nos enviaban a Yeshua? Porque si nos poníamos a orar y a dar gracias suficiente, pues nos hubiéramos santificado. Y la otra parte importante de todo esto es la última parte del versículo 5. Dice, porque es santificado, ¿cómo? ¿Mediante qué? ¿Qué es la palabra de Dios? La Torah, la instrucción del Señor. Tiene que ser santificado por la palabra de Dios. Es que Dios te dice lo que es santo y lo que no es santo, lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, claramente le está hablando cuando dice eso, y te prohíben tomar alimentos. ¿De cuáles? De los que estaban permitidos. No te está hablando de todos los animales que existen. O sea, había gente que quería prohibir a otros que comieran alimentos que están permitidos. Oye, que ya no puedes comer res. ¿Cómo que ya no puedes comer res? No, ya no comas res. No te dejes engañar por gente, porque aquí la palabra dice que sí lo puedes hacer, y que además dice que se abstuvieran ¿de qué? De casarse. Entonces, pregunto, ¿la Torah es doctrina de demonios? Claro que no, la palabra de Dios. Entonces no podría ser. ¿La Torah prohíbe casarse? ¿Quién sí prohíbe casarse? Ahí se los dejo. Esto se refiere a no creyentes. Hombre se refiere a los no creyentes. ¿Ok? Ahí está. Nos vuelve a enseñar a gozarnos con Dios. Amén. Amén, amén. El dar gracias por la comida es un acto de santificación, un acto de agradecimiento y alabanza. El dar gracias por la comida es un acto de santificación, un acto de agradecimiento y de alabanza. Muy bien. Y más pasajes difíciles, ahí están para que los puedan revisar ustedes con calma. Ahí está. Algunos ya los vimos. Ahí está. ¿Ya? Listo. Vamos a terminar. Dice, ante Dios será importante lo que comes o no. Ya lo vimos, ¿verdad? Todos los precedentes que hay. Que nos dice Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Por qué debemos ser kosher? ¿Por qué debemos ser aprobados? ¿Por qué? Exacto, porque Yeshua lo hizo. Mateo capítulo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Pero no de que yo le he enseñado así como que se sentó y a ver un libro de texto y eso aprendieron. No, la palabra enseñar en ese contexto es lo que yo les mostré con mis propios actos. ¿Qué hacemos? Lo que Yeshua hizo. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él vio al Padre hacer. ¿Qué decimos? Lo que Yeshua dijo. ¿Por qué? Porque Él lo escuchó al Padre decir. Nada nuevo, nada diferente. Entonces, Yeshua nunca lo hizo. Dice, ejercemos dominio propio. Claro. ¿Alguien se ha sentido en un momento incómodo porque nos sirven algo y tú? O estás en algún lugar, tienes hambre y ¿qué ejerce nosotros? Dominio propio. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dominio propio. ¿Sí? ¿Estamos? Nos movemos hacia la santidad, compasión hacia los animales, genera paciencia, damos testimonio. Y Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 23 en adelante, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Póngase de pie. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque a ti te interesa tanto, Señor, en nuestra vida. Nos amas tanto, Señor, que nos das instrucciones para todas las áreas de nuestra vida. Damos gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor, que te interesa lo que tomamos, Señor, para alimentarnos, porque además sabemos que tiene un efecto sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por cuantas veces no hemos tomado esto en cuenta, porque a veces no lo sabíamos o porque no hemos sido firmes. Yo mismo, Señor, podría platicar tantas ocasiones en las que he tenido una discusión, una pelea con alguien, pero prefiero pelearme con la gente que pelearme contigo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos vas mostrando, Señor, tu fidelidad, y tu Espíritu, Señor, nos guía a la verdad, y la verdad nos hace libres. Ayúdanos, Señor, a santificar, Señor, nuestro cuerpo para ti. También, Señor, con lo que comemos. Tiene que ver con lo que pensamos, tiene que ver con lo que escuchamos, tiene que ver con lo que hacemos, pero también, Señor, en la forma en la que nos alimentamos. Porque para ti esto es importante. Porque vemos a lo largo de toda la Biblia que el alimento es importante. Así es que, Señor, te pedimos perdón si hemos fallado, te pedimos perdón si no lo sabíamos y te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, y estamos dispuestos a dejar nuestra cultura atrás. Puede ser una cultura familiar, puede ser una cultura étnica, puede ser cultura nacional. Puede ser que digamos en este momento: es que no me alcanza, es que no puedo porque no tengo esa opción. Pero al que cree todo le es posible. Y así como tú nos diste la oportunidad, Señor, de dejar vicios atrás, dejar actitudes atrás, esto es algo tan importante que también estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, Señor, a ver cómo tú te glorificas en nuestras debilidades y enseñarnos a hacerlo bien. A veces, Señor, estamos en un evento familiar, estamos en un evento y aún, Señor, recibimos críticas, burlas, ataques. Pero esto, Señor, es lo mínimo que podemos pasar por todo lo que tú has hecho por nosotros. Una vez más, Señor, somos tus hijos. Decidimos, Señor, entrar en pacto contigo, con el Todopoderoso. Esto no es, Señor, para un grupo específico de personas en la tierra, es para tus hijos, es para los que deciden creer en Yeshua como Señor y Salvador. Es para nosotros, porque nos amas. Porque nos amas y porque tú lo has dicho, Señor, lo vamos a hacer. Así como guardamos el Shabbat y nos apartamos, Señor, del trabajo, nos apartamos de hacer nuestra propia voluntad en este día para buscarte de todo nuestro corazón. También, Señor, lo vamos a hacer, como escribió también con sabiduría el proverbio, que sepamos poner cuchillo a nuestra garganta. ¿Qué momento, Señor, tenemos que decir que no? Gracias, Señor, te damos gracias. Es un tema que no hablamos comúnmente, no hablamos constantemente, pero es importante, es importante. Señor, si ha habido un efecto de la mala alimentación en nuestras vidas, te pedimos un milagro, te pedimos, Señor, de forma milagrosa que tú nos quites, Señor, la consecuencia por lo que Yeshua hizo en la cruz. Te pedimos, Señor, haz una obra milagrosa en nuestro cuerpo. Quizás, Señor, nuestros pensamientos, nuestra mente se ha limitado por lo que hemos comido, nuestro estómago, quizás, Señor, el sobrepeso, quizás la falta de ejercicio, qué sé yo. No es este un momento de juicio ni de avergonzar, pero sí es un tema de Teshuvah, es un momento de arrepentimiento genuino y sincero. Y que si tú, Señor, por tu buena voluntad y tu misericordia, nos permite, Señor, ser libres de la consecuencia de lo que no sabíamos o que sabíamos pero no cumplimos, te damos gracias. Te damos gracias. Pero de ahora en adelante y de hoy en adelante,
cuidar, Señor, nuestra alimentación. Cuidarnos, Señor, porque eso nos santifica y nos aparta. Que nosotros no somos de este mundo. Nuestra residencia es temporal. Nuestra ciudadanía está en los cielos contigo, Señor. Y nada abominable entrará, Señor, por esas puertas. Te doy gracias, Señor, por la recepción de este mensaje. Te doy gracias por la humildad para escucharlo. Te doy gracias, Señor, por la valentía para tomarlo, Señor, y tomar decisiones firmes y fuertes. Honra, Señor, la fe. Honra la fe de cada quien, de cada uno. Honra los pasos de fe. Honra, Señor, esas buenas y sanas decisiones de ahora en adelante. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén, amén.